que el esfuerzo social que ha hecho este país ha sido encomiable y que ese esfuerzo se sigue manteniendo en términos de la disposición que tiene el país de asignarle recursos al sector. Se resuelven el problema de pensiones rápidamente, toda la viabilidad del sector social va a entrar en dificultades. Dicen que una recesión es cuando el vecino pierde el trabajo y una depresión es cuando lo pierde uno. Si fuese a hacer una recesión, porque en un año en particular o en 2 trimestres en particular el producto en vez de crecer al 1, cayó al 1, entonces supuestamente eso es un juicio sobre algo que hizo el gobierno. Y típicamente si el producto subió 1, cayó 1, no tiene nada que ver con lo que el gobierno haya hecho en los últimos 6 meses. Tiene que ver con cosas que probablemente pasaron mucho antes. El debate interesante es plantear, mire, desaceleración o recesión. El problema es qué vamos a hacer al respecto. Y que los enclaves es una solución para una parte del país, pero no ha sido una solución para todo el país. Y como no ha sido una solución para todo el país, hay una parte del país que ha estado quedándose atrás. Y esa parte del país que ha estado quedándose atrás es lo que se refleja en los problemas sociales que confrontan. Y para entonces enfrentar la discusión sobre los problemas sociales, quisiera pasarle ahora la palabra a Juan Luis Londoño, que un poco nos muestre las consecuencias y las implicaciones sociales que tienen los problemas estructurales que hemos identificado en Panamá. ¿Cuál es la situación social que está enfrentando y qué es lo que sorprende, sobre todo en comparaciones internacionales, de la situación panameña? Comparándolo internacionalmente, nos encontramos 4 sorpresas. Primero, la pobreza de Panamá, de su población, está resultando más alta de lo esperado. Segundo, la desigualdad está siendo casi la mayor del continente. Tercero, su deterioro ha sido más rápido que el de ningún otro país. Y cuarto, el desempleo está de campeón. Les voy a mostrar un poco las cifras que ilustran estas presentaciones. Cuando miramos qué pasa, ya que organizamos, los países están organizados de acuerdo con su nivel de ingreso. Panamá tiene un nivel de pobreza del 40-45% de la población, que resulta más alto del que uno podría esperar, dado el nivel de desarrollo de este país. ¿Y ello por qué resulta así? Resulta así, y esta cifra me impresionó mucho al observarla. El grado de desigualdad que se encuentra en este país, hoy en día, en el año 94, que son cifras recientes que tengo, indican que el 20% más rico de la población de Panamá tiene 30 veces más ingreso que el 20% más pobre. Eso solo se presenta en el Brasil, que es, como ustedes saben, el país con más alta desigualdad del ingreso del mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recientemente, y es un trabajo grande que estamos haciendo ahora en el BID, tratando de elaborar y reconstruir la historia de la distribución del ingreso en la región. ¿Qué pasó? Encontramos que ningún país del continente tuvo un deterioro de su distribución del ingreso. Este es un índice de inequidad, cuando sube la situación es más mala. Ningún país tuvo una situación de deterioro más grande que Panamá entre finales de los 70 y comienzos de los años 90. Por supuesto, ello tiene mucho que ver con la evolución del mercado de trabajo. En esta gráfica se presentan las tasas de desempleo en el año 94 en todos los países del continente, donde muestran que, como ustedes observan, en ese momento, Panamá tenía, sin la menor duda, el campeonato en materia de desempleo. Probablemente esto ha descendido un poco en los últimos 2 años y Argentina ha ascendido un poco.
pero es una situación realmente que sorprende. La pregunta es, ¿qué genera esta combinación de alta pobreza, tan creciente desigualdad, tan alto desempleo? Vamos a revisar en ese caso dos elementos simples. Quisiéramos trabajar el mercado de trabajo. Quiero tratar de entender en forma muy simple qué le pasó a Panamá. Es la pregunta que quisiera provocar y solamente proveo información comparativa. Ustedes, por supuesto, entienden mucho mejor que yo lo que está ocurriendo. Yo quería refrescarles simplemente con las gráficas que pongo a su consideración cuáles son los elementos de este mercado. Y este será como mi hilo conductor en los siguientes 5 minutos. Tenemos un síntoma muy conocido en el mercado de trabajo, el desempleo. Tenemos aparentes explicaciones. Vamos a tratar de indagar cuáles de las posibles explicaciones parecen relevantes y cuáles serían los efectos de esta situación y sus probables medidas para enfrentarlos. Quiero recordarles la evolución del desempleo en Panamá. Ustedes encuentran una tendencia desde los años 60 de crecimiento del desempleo, de fluctuaciones del desempleo, pero siempre enfrentando niveles mínimos más altos. Es decir, en esta tendencia del desempleo ustedes encuentran fenómenos cíclicos asociados con las fluctuaciones de la economía, pero como que el piso alrededor del cual el desempleo se está moviendo cada vez se está corriendo más hacia arriba. La primera pregunta que uno quería mirar es si será que Panamá tiene un problema de oferta de trabajo y de crecimiento de su población más grave que en otros países. Ustedes saben que la población en América Latina creció muy rápido en los años 50 y 60, y eso se manifestaba posteriormente en un rápido crecimiento de la población en edad de trabajar, y eso tenía que afectar al mercado de trabajo. Pero la conclusión que yo saqué es que eso pasó en Panamá, pero hace mucho rato. La fase de transición demográfica llegó a su máximo crecimiento poblacional en los años 60, que se manifestó en un crecimiento acelerado de la población en edad de trabajar en los años 70, pero hemos tenido cada vez un crecimiento menor de la oferta de trabajo. Por ahí, entonces, no está el problema. ¿Dónde parece estar el problema interesante? Esta grafiquita simplemente me pone en un mismo plano el crecimiento de la economía y el crecimiento del empleo en los diferentes sectores. ¿Qué encontramos en forma simple? Encontramos una desaceleración dramática de la creación de empleo en el sector moderno a partir de los años 80. Esa es quizá la mayor señal de alarma que encontramos en el mercado de trabajo. Los economistas decimos o hablamos de una elasticidad de empleo-producto. ¿Qué tanto empleo se genera cuando la economía crece? Ustedes saben, después de los años 80, la economía panameña creció cada vez más lento, pero además, ese crecimiento representaba cada vez menos generación de empleo. El sector moderno enfrenta entonces un menor crecimiento y a su vez una menor capacidad de generación de empleo. Ello ha conducido a una expresión muy extraña. Normalmente las economías, cuando enfrentan problemas crecientes de desempleo, sus instituciones responden. Los salarios tienden a ser flexibles, tienden a reflejar las presiones de fuerza de trabajo. ¿Qué pasa en Panamá? Lo contrario. Lo contrario, tenemos un desempleo desde los años 60 crecientes y un nivel de salarios reales cada vez más crecientes, especialmente en el sector moderno. Entonces, el nivel de salarios no está, el nivel de salarios de la población que logra conseguir empleo cada vez está más alejado del conjunto de la población. Por ello,
me encontré una sorpresa. Panamá estaba caracterizado, antes con cifras pasadas de moda, como el país de América Latina con el sector informal más pequeño del continente. ¿Qué ocurrió? Que en realidad el grado de informalización del empleo se había venido reduciendo. O sea, la participación del sector moderno en el mercado de trabajo había venido creciendo sistemáticamente desde los años 60 hasta comienzos de los 80. A partir de allí hemos tenido un crecimiento del sector informal o una reducción relativa del sector formal más rápida, otra vez, que en casi ningún país de América Latina. Insisto que estoy muy sorprendido con los datos porque ustedes, señor presidente, están en los extremos. Se han convertido en un país que presenta cambios de una magnitud impresionantes. Este problema de desempleo ha conducido, o esta manifestación ha conducido a una manifestación que es muy extraña en el contexto del continente. La duración promedio del desempleo hoy en día en Chile es de 3 meses, hoy en día en Colombia es de 2 meses, hoy en día en México es de 5 meses. Cuando una persona queda desempleada, la duración del desempleo es relativamente corta. En Panamá, los últimos datos es que el 50% de las personas desempleadas llevan más de un año desempleadas. Y de ellas, el 30% llevan más de 3 años desempleados. Es decir, se está conformando una situación de deterioro acumulado del mercado de trabajo que los pone en una situación muy parecida a los mercados de trabajo europeos, donde estamos pasando de desempleo a una situación de no empleabilidad de un grupo relativamente grande de la población. Para ponerlo en unas gráficas menos bonitas, pero que quizá puedan sintetizar el mensaje básico que quiero contarles, y les pido excusas por la letra. La síntesis del problema del mercado de trabajo en este país en los últimos 15 años es la siguiente. El crecimiento de los años 60 y 70 había conducido a un crecimiento del empleo moderno, a creciente formalización y a un desempleo no creciente. A partir de comienzos de los 80, 82, 83, se reduce el ritmo de crecimiento del sector moderno, se disminuye aún más la generación de empleo por las crecientes, en ese momento, rigideces del mercado de trabajo. Se genera entonces una brecha enorme entre el empleo que se genera en el sector moderno y la oferta de trabajo que venía creciendo de tiempos anteriores. Esa brecha entre las necesidades de empleo y las posibilidades en el sector moderno se reparte casualmente en dos. La mitad se va al desempleo, un desempleo crecientemente persistente y crecientemente de larga duración, y segundo, al sector informal de la economía, que tiene un crecimiento espectacular. Desde el punto de vista, aquí quiero hacerles este comentario, ¿qué hubiera pasado si el sector informal no hubiera tenido esa capacidad de absorción de empleo en los últimos 10 años? Ustedes hubieran podido tener una tasa de desempleo del 33%. Eso manifiesta, en realidad, las consecuencias sociales de este debilitamiento estructural del sector moderno de la economía panameña. Pero tiene una manifestación también relativamente simple en términos de la distribución del ingreso. Perdónenme otra vez las gráficas tan artesanales, pero lo que indica esta economía, básicamente, es que en materia de salarios, ¿qué nos ocurrió? Los salarios del sector privado continuaron creciendo a partir de los 80, cuando se presenta la crisis, siguen creciendo. Los salarios de las zonas de enclave y del sector público crecen aún más. Pero los ingresos del sector informal y de las familias
con trabajadores desempleados se reducen dramáticamente. La brecha entre la gente cada vez más privilegiada y más escasa en los sectores modernos y la gente cada vez más abundante y con menos posibilidades en el resto de la economía se va abriendo. Aquí uno puede entender de forma muy simple por qué la desigualdad en Panamá tuvo semejante aumento en este periodo. Esa es, a grandes rasgos, la historia cuantitativa de la evolución del mercado de trabajo. Ustedes, nos parece, hicieron una enorme contribución en los últimos 2 años con la reforma laboral que se logró implementar. El análisis cuidadoso que hemos hecho de esta reforma, y ahí los invito a leer el informe del IPES, que es el informe del BID de cada año, donde se hace una comparación de las experiencias de reformas laborales en América Latina, nos muestra que ustedes hicieron en la reforma casi todo lo que había que hacer y que probablemente esta reforma laboral evitó que esa situación hipotética del desempleo espectacular que se podría estar presentando se hubiera presentado. Esa es, en general, una apreciación, lo cual indica que en materia de desempleo hay que enfrentarlo con temas de largo plazo y unos programas de corto plazo que ustedes, si quieren, después podemos discutir con detalle. Esta es como la percepción general de los mercados de trabajo y de las situaciones generales de qué está pasando en Panamá, en sus mercados de trabajo, que entiendo es la preocupación pública número 1. Pero yo quería aprovechar también esta oportunidad para hablarles un poco de los sectores sociales. Quería hablarles de qué está pasando, qué le pasó a Panamá en sus sectores sociales. La percepción que tenemos o que hemos tenido todos aquellos que contemplamos los datos internacionales es que los indicadores sociales de Panamá han sido particularmente buenos. Panamá, cuando uno lo mira hoy en el contexto de América Latina, tiene todavía de los mejores indicadores de salud del continente y tiene indicadores razonablemente buenos comparados con América Latina en materia de educación. Lo que pasa es que América Latina está muy mal. En el informe de este año encontramos que todos los países de América Latina tienen niveles de educación menores a los que uno podría esperar, o sea, están a este lado del eje, a los que uno podría esperar para países con tal nivel de desarrollo. Panamá tiene mucho menos, pero tiene una brecha mucho menor a la del resto de países del continente. En materia de salud y de expectativas de vida, Panamá está muy por encima todavía de lo que se podría esperar, dado nuestro nivel de desarrollo. Pongámoslo en otra comparación que nos permite decir que las brechas sociales, que son dramáticas en todos los países de América Latina, en materia de educación y salud, son menos dramáticas en el caso de Panamá. Tienen niveles de expectativas de vida y mortalidad infantil que son mejores de lo que se esperaría para su nivel de desarrollo, aunque la educación está por debajo de lo que uno podría estar esperando. Esto diría, hombre, esto es optimista. Panamá tiene una situación en indicadores sociales bastante buena y ello no tendría por qué ser nivel de preocupación, sobre todo cuando uno lo mira con el compromiso público que ha tenido Panamá en sus sectores sociales. Esta grafiquita nos presenta el porcentaje del Producto Interno Bruto que gastan todos los países del continente en el año 94 en materia de educación. ¿Ustedes qué ven? Que no hay ningún país del continente que gaste en educación o que invierta en educación más de lo que hace Panamá. Segundo, decimos, ¿qué pasará en salud? Este es el gasto en salud en América Latina en el año 90. Las cifras no están tan actualizadas como en el caso de educación. Y encuentro básicamente, aquí hay un pequeño error con el caso de Argentina. No lo miren. Solamente existen 4 países en el continente que gastan tanto como Panamá.
que son Guyana, Jamaica y Cuba. Pero Panamá tiene unos niveles de gasto espectaculares. Uno diría, hombre, con este compromiso de recursos públicos se explican entonces los resultados del país. Presidente, ¿será así? Venga, les muestro una mirada en el tiempo de lo que ocurre en los indicadores sociales de Panamá en materia de educación y salud. En esta grafiquita simple se presentan el número de años de educación desde el año 50 hasta el año 90 de 4 grupos de países: Panamá, los países de Europa del Sur, España, Italia, Grecia y Portugal, los tigres asiáticos, o sea, Taiwán, Singapur, Corea, y tercero, América Latina. ¿Ustedes qué encuentran ahí? Yo encuentro dos cosas divertidas, o por lo menos interesantes. La primera, Panamá tenía en los años 50 un nivel de educación similar al de Europa y tenía el doble de educación que los países del sudeste asiático. ¿Qué pasó desde entonces? Que la pendiente de crecimiento de Panamá ha sido mucho menor y Europa Oriental pasó caminandito y el Asia pasó corriendo. ¿Y qué se fue presentando en esta materia? Que nosotros teníamos en Panamá una ventaja comparativa, una ventaja enorme en materia de educación. Teníamos, si lo comparamos con el patrón de América Latina, que es la línea verde de esta gráfica, teníamos 2.2 veces el nivel de años de educación. O sea, cada panameño era 2,5 veces más educado que cualquier latinoamericano. En el año 90, todavía estamos por encima, pero apenas un 20% más. La diferencia es dramática cuando la comparamos con el sudeste asiático, porque en el sudeste asiático, que es la línea roja, Panamá tenía 40%. Cada panameño tenía 40% más de educación que un señor en Taiwán o que un señor en Corea. ¿Qué pasó? Hoy tenemos un 40% menos. Entonces, la situación de Panamá en materia social es que su ventaja ha ido desapareciendo. El progreso ha sido entonces enormemente lento. ¿Será esto un problema del sector educativo? La tarea infantil o de los niños menores de 5 años, en el año 90, y la evolución que tuvimos en el país, en la región, entre el 80 y el 95, encontramos una primera señal de alarma. Panamá todavía está bien en sus niveles, pero en los últimos 15 años el progreso fue menor del que se esperaba para el grado de progreso de Panamá. Y esa ventaja ha ido desapareciendo. Todavía estamos por encima, pero la ventaja ha ido desapareciendo. Presidente, hay una forma de contar esa historia muy simple. En los años 60, un niño que nacía en Panamá tenía 6 años más de expectativa de vida que un niño que naciera en cualquier otra parte del continente. Es decir, había una situación social que permitía condiciones de vida mucho mayores. Esa ventaja de expectativa de vida ha ido cayendo y probablemente, de seguir las tendencias, desaparecería antes de terminarse el siglo. Y uno dice, hombre, definitivamente hay las ventajas en materia social. Aquella imagen que tenemos de Panamá como la Europa de América Latina se desvanece. ¿Será que ha habido una reducción grande del esfuerzo público en materia de sectores sociales?
Pues me reconstruí esta gráfica en los últimos 15 años. ¿Cuál es el porcentaje del PIB que se ha gastado en los diferentes sectores, en educación, en salud y en seguridad social? ¿Qué aparece? Básicamente que tenemos gastos en salud razonablemente estables, con un descenso después de este periodo del 82-84, pero razonablemente estables en el largo plazo. En educación, igualmente, gastos razonablemente estables en medio de fluctuaciones, con una sorpresa, señores ministros, muy impresionantes. ¿De qué color es la línea de la seguridad social? El porcentaje de los pagos de pensiones. Solamente pensiones, separado de todos los sistemas de pensiones, separado de los programas de salud, de la caja. ¿Qué encontramos en materia de gasto social? Uno dice, en principio encontramos que no parece haber en el mediano plazo un descenso del esfuerzo de gasto en educación y salud, pero se percibe aquí una amenaza muy importante sobre la cual ahora quiero volver en detalle. ¿Qué se percibe, no obstante, en materia de educación y en materia de salud? Primero, a pesar de que el nivel de gasto público en salud en Panamá es alto, para nuestras sorpresas, el nivel del gasto privado, es decir, el porcentaje que sacan los panameños de su bolsillo, es más alto que en toda América Latina y más alto que en cualquier región del mundo. Es decir, uno no puede decir simplemente que no ha habido una respuesta de la gente a esa necesidad. Hay un problema de estructura, de que esos recursos no se están canalizando adecuadamente. Segundo, ¿qué está pasando en materia de gasto público? Que hay algunas deformaciones interesantes. Hombre, que hemos tenido un crecimiento del gasto público entre el 83 y el 93 muy fuerte en universidades y cada vez más decreciente en educación primaria y secundaria. Uno dice, ¿y qué será lo que le está pasando a Panamá en esta materia? Pues hombre, se me confundió la gráfica, pero aparece una gráfica en la cual no hay ningún país del continente que tenga un porcentaje del gasto público dedicado a educación universitaria más alta que en Panamá. Al tiempo que Panamá, en materia de educación secundaria, tiene unos niveles de cobertura que no son envidiables. Ustedes se parecen en cobertura de educación secundaria frente a Surinam y al Perú, que es muy distinto de lo que uno estaría esperando otra vez para el país que tenía esas características tan espectaculares. Al tiempo se van presentando, y perdón si los estoy abrumando con tanta cifra, señor presidente, quería simplemente hacer un caso fuerte, una situación de eficiencia del sistema educativo, que deja algo de preocupar. Ustedes sabían que apenas existen 2 países en el continente que tienen más profesores por alumno, o más bien, que tienen menos alumnos por profesor. Solamente Cuba y solamente Argentina tienen esa situación. No existe ningún otro país de la región donde la productividad de los maestros resulte tan baja. Tampoco existen pocos casos, mirando en materia de salud, existen pocos países en el cual haya más camas hospitalarias. Apenas tenemos los países del Cono Sur, Argentina, Uruguay y quizá Brasil, que tienen mayores camas hospitalarias o que tengan mayores médicos per cápita que Panamá. Entonces uno dice, hombre, qué cosa tan interesante. No se disminuye el nivel de gasto. Los recursos, tanto de educación como de salud en términos físicos, maestros, médicos, hospitales, son muy altos. ¿Dónde está el resultado? Esa es la pregunta
que resulta esencial, hay una indicación adicional de que en materia de salud se presentan un par de sesgos muy importantes. A pesar de que existe un nivel de gasto muy alto y un nivel de camas y médicos muy altos, y también se me confundió la gráfica, aquí la tengo, si de pronto no me creen, tiene un nivel de cobertura de atención al parto y un grado de vacunación que dista de ser envidiable. Problemas esenciales, así como la atención básica en educación y atención básica en salud, han comenzado a habilitarse. Una forma muy simple de contarles cuál es este grado de ineficiencia al que está llegando el sistema de provisión de servicios sociales en Panamá es esta. Miremos cómo fue el aumento en los últimos 15 años en el nivel de gasto por estudiante y la variación promedio de años recibidos de educación por estudiante. Panamá fue el país del continente donde los gastos por estudiante y también como promedio del PIB crecieron más, pero fue apenas el 9º país que obtuvo resultados. Hay entonces problemas dramáticos en donde se están generando, primero vivimos de la ilusión de que Panamá tiene indicadores muy buenos, pero cuando miramos la historia tenemos dos elementos: los indicadores son cada vez menos buenos y segundo, las indicaciones de ineficiencia, tanto en el área de educación como en el área de salud, están siendo crecientemente dramáticos. Una forma también simple es la variación en los años de educación que se obtuvieron con el presupuesto de Panamá fue mayor en casi todos los países de América Latina que la que ustedes tuvieron. Es decir, los resultados cuando uno compara son dramáticos. Uno dice, hombre, había buenos resultados, hombre, seguimos gastando, hombre, se baja la productividad y hay apenas una amenaza que es excesivamente inquietante. Panamá ha logrado hasta ahora mantener relativamente estable su gasto público en materia social, en educación y salud, pero tenemos el contraste con el esfuerzo fiscal que está representando los gastos en seguridad social. La pregunta que uno hace es probablemente doble. Segundo, ¿será posible mantener este nivel de recursos sin mejores resultados? Y segundo, ¿será posible mantener un nivel de esfuerzo fiscal sin resolver el problema de seguridad social? Yo creo que a este ritmo, tarde que temprano, vamos a reducir gastos en el área de salud, en el área de educación, que si no se hacen reformas, no vamos a tener capacidad de que den productividad, y si no se resuelven el problema de pensiones, rápidamente toda la viabilidad del sector social va a entrar en dificultades. A nosotros nos parece que es entonces el momento de decir, algo grave ha pasado en este país, es un momento de cambiar tendencias de largo plazo, hay que entrarle a sacarle más salud, a sacarle más educación para los panameños, a recuperar aquella tradición que existía en el país de la mejor educación y salud de América Latina y que la ha venido perdiendo. Muchas gracias. Bueno, para sintetizar toda esta información, Panamá tiene un problema estructural en su estrategia de desarrollo que está dejando a muchos panameños fuera y que se expresa en el aumento del desempleo, el aumento de la informalidad y el aumento creciente de la desigualdad. Y eso se debe en buena medida al hecho de que los enclaves no alcanzan para empujar al país adelante, que no hay una solución puramente de enclave al problema del desarrollo. Y ese es un primer mensaje, que esta mezcla de unos enclaves con el resto de la economía protegida no alcanza
para generar la dinámica necesaria para sacar el conjunto de la sociedad adelante. Que el esfuerzo social que ha hecho este país ha sido encomiable y que ese esfuerzo se sigue manteniendo en términos de la disposición que tiene el país de asignarle recursos al sector, pero no así en términos de lo que consigue del sector con esos recursos, lo que plantea un tema de la organización de esos sectores. De modo que estamos viendo que hay un problema en la organización de la estrategia de desarrollo económico, que no da para incorporar a toda la sociedad en ese proceso, y hay un problema en la estrategia de la organización de los servicios sociales, que no da para sacarle el jugo que se podría estar sacando al esfuerzo fiscal que está haciendo la sociedad. Eso, diría yo, son los dos temas centrales que esta revisión un poco externa y viniendo de afuera nos da del problema panameño. Bueno, los juegos semánticos de la economía se juegan plenamente en las primeras planas de los periódicos del continente. Dicen que una recesión es cuando el vecino pierde el trabajo y una depresión es cuando lo pierde uno. Yo creo que parte un poco del juego político en el que han estado atrapados varios gobiernos de la región a los que he visitado recientemente, es que la oposición y la opinión pública les dicen que la situación económica está muy mala, y para decir que está muy mala quieren usar una palabra que refleje que realmente está muy mala, entonces dicen, no, aquí hay una recesión. Y los gobiernos entonces responden diciendo, bueno, mira, tanto así como una recesión no hay, pero hay algo en esa dirección, pero no tan serio, es una desaceleración. Y ese es un poco el juego semántico. Una recomendación que le dimos a un país centroamericano recientemente es que un poco cambien la forma del debate. En el sentido, en vez de uno tratar de agarrar cualquier indicador medio de actividad económica que apunte para arriba y decir, ven, que la cosa no está tan mala. Un poco decir, no, mire, es que ese problema que usted está sufriendo y que yo comparto que hay, solamente se resuelve con nuestro programa de gobierno. Entonces, si usted quiere que ese problema desaparezca, entonces tiene que empujar nuestro programa de gobierno, porque yo estoy de acuerdo que está ese problema. Y no voy a caer en el debate semántico. Y esa es un poco la recomendación que le dimos recientemente a uno de los países centroamericanos, porque si no el debate se vuelve un poco bastante estéril, en el sentido de que si fuese a hacer una recesión, porque en un año en particular o en 2 trimestres en particular el producto en vez de crecer al 1, cayó al 1, entonces supuestamente eso es un juicio sobre algo que hizo el gobierno. Y típicamente si el producto subió 1, cayó 1, no tiene nada que ver con lo que el gobierno haya hecho en los últimos 6 meses. Tiene que ver con cosas que probablemente pasaron mucho antes. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el debate interesante es plantear, mire, desaceleración o recesión. El problema es qué vamos a hacer al respecto. En algunos países, ustedes tienen la fortuna tienen la ventaja de no tener un banco central. En algunos países, cuando la opinión pública dice hay una recesión, entonces la implicación es que el Banco Central que afloje. Y a veces esa es la peor respuesta. En otros lados dice, bueno, si fuera a llegar a una recesión, entonces que el fisco afloje. Y esa de pronto tampoco es la respuesta. Entonces por eso es mejor plantear el debate de desaceleración o recesión. La pregunta es qué vamos a hacer para salir del hoyo. Y típicamente la mejor respuesta en los diversos países es que el que tiene la película más clara de qué hacer es el gobierno. Y tiene un programa de gobierno más o menos estructurado para salir del problema estructural, y las recesiones de corto plazo lo que hacen es distraerlo frente a esa única estrategia que lo va a sacar de abajo. Una pregunta. No, simplemente yo quería destacar lo importante de su pregunta e invitar aquí a Jaime, que ha tenido que contestar ese tipo de preguntas en el gobierno de México en los últimos 6, 7 años, que nos cuente cuál es la novela que él contaba.
A mí me parece que se trata de una discusión, en efecto, de términos. Coincido con Ricardo Hausmann en el sentido de que lo importante es tomar la iniciativa y el liderazgo para resolver el problema y adelantar la discusión. Pero sí existen definiciones técnicas de recesión versus desaceleración. Sobre todo las utilizan los americanos para evitar fluctuaciones fuertes en los mercados financieros y tienden a tener referencias precisas. Si no recuerdo mal, me parece que las autoridades o los líderes de opinión están autorizados a llamar a una situación recesiva una vez que durante 2 trimestres consecutivos se observa una caída del Producto Interno Bruto. Ya hay, digamos, hay alguna cierta autoridad moral para decir estamos en una recesión. Es, reitero, una discusión. Sí, señor presidente. ¿Una caída supone una caída absoluta? Sí, señor. ¿Una caída relativa? No. Tasas negativas de crecimiento, que no es este el caso, ¿verdad? Entonces, viendo el 1.9 del año pasado y lo que sea este año, incluso de acuerdo con esas definiciones técnicas, a pesar de que es una caída relativa con respecto a los crecimientos previos positivos grandes que ustedes tenían, no se le puede llamar recesión. Entonces, tal vez un esfuerzo de educación entre los hacedores de opinión en Panamá sobre lo que es la definición sería útil. De sustancia, creo que el liderazgo y el programa y la iniciativa del gobierno es lo que realmente resuelve el problema de fondo. Creo que él quiere contestar la pregunta del ahorro. Quería hacer un par de preguntas. Para recordar que a veces los ministros de salud encuentran en los países irrupciones de tuberculosis y creen que son tuberculosis. A veces ven neumonías y creen que son neumonías. O a veces nos negamos a creer que esas manifestaciones existen. El problema es cuando la tuberculosis o la neumonía, en el fondo, son la expresión de problemas como el SIDA. Yo a veces me temo que en estos diagnósticos hay que mirar causas profundas que estén dando lugar a manifestaciones y no tanto decir que no existe la tuberculosis o que no existe la neumonía, sino que probablemente hay un SIDA en la economía detrás de esas manifestaciones, que es el que estamos tratando de descubrir con este instrumento de diagnóstico. Quería tocar, recaer sobre el mismo punto, porque me parece sumamente importante. Yo creo que si uno tiene un enclave, a veces hay que dar gracias a Dios de que lo tenga, en el sentido de que hay un conjunto de actividades económicas que generan un dinamismo. Lo importante es hacerse la siguiente pregunta. Supongamos que esos enclaves tienen mucho éxito, sacan al país de abajo, o sea, alcanza como estrategia de desarrollo impulsar los enclaves. Y aquí yo quisiera dar ejemplos de 2 países. 2 países en los cuales los enclaves han sido exitosos. O sea, que no tienen los problemas de la zona libre de Colón, que tiene las dificultades por las que está atravesando, sino que donde los enclaves les va muy bien. Que es República Dominicana, tiene 2 enclaves. Tiene el turismo, que ha sido el más exitoso del Caribe, y tiene la maquila, que ha sido la más exitosa. Y tienen el turismo creciendo a tasas superiores al 10%, la maquila creciendo a tasas fabulosas, y el resto del país estancado. Y los indicadores sociales del resto del país estancados, y los problemas de desigualdad agravándose. Venezuela lleva los últimos 5 años una expansión de la actividad petrolera fabulosa. Nosotros pasamos de producir 2 millones de barriles a producir 3 millones y tanto de barriles en los últimos 5 años. Con unas inversiones en el sector petrolero de 8% del PIB. Y con una emoción fabulosa de todos los inversionistas extranjeros, porque Venezuela va a hacer la apertura petrolera y demás. Bueno, en esos 5 años de expansión petrolera fabulosa, el producto del resto de la economía ha caído todos los años.
y los niveles de desempleo y de informalidad en Venezuela están a niveles récord, a pesar de que el petróleo le va a la mar de bien. Y en Venezuela siempre hay también la idea de que, bueno, quizás hay una solución petrolera al problema nacional. Igual como en República Dominicana se imagina que quizás hay una solución turística al problema nacional. Y por eso me parece importante dimensionar el problema, porque incluso enclaves exitosos no son capaces de ofrecerle una alternativa de desarrollo a la sociedad en su conjunto. A la sociedad en su conjunto. Yo escucho, por ejemplo, me dicen que Panamá no es una economía manufacturera, es una economía de servicio. Y uno dice, entonces, que realmente no hay que pensar en Panamá como una economía que va a tener un futuro industrial. Bueno, yo la verdad que no sé por qué no. Yo entiendo algunas razones por las cuales el sector industrial en este país no es más dinámico de lo que es. Pero yo lo asocio más a la estrategia de desarrollo y a la estrategia proteccionista que han seguido, que a ninguna dificultad inherente ni a Panamá, ni a los panameños, ni a su ubicación, ni a su naturaleza cultural, ni a más nada. O sea, el hecho de que aquí no hayan alternativas industriales para el resto de la gente fuera de los enclaves, se debe a la política económica tradicional, no se debe a nada inherente a Panamá. Entonces, el hecho de que no hayan podido ofrecer alternativas de desarrollo firmes y prósperas para el resto de la sociedad, en muchas de estas economías de enclave, tiene que ver con el hecho de que sencillamente el país le quedó grande a los enclaves. Si los enclaves fuesen suficientemente grandes, no serían enclaves, serían el país. Entonces, por eso yo le digo, le deseo el mayor éxito a los enclaves. Le deseo el mayor éxito a los enclaves, pero no alcanzan. Y el estado actual de ciertos aspectos. Porque es sobre esas bases que se va a construir el potencial de desarrollo.